¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Otra edición más de Reflexiones Nacionales. Ya nos está faltando muy poquito para el programa número 1000 y un poquito más para los 12 años. Haciendo un pequeño análisis, cortito quizás, pero de las cosas que vienen sucediendo últimamente en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires, uno a veces no logra entender ciertas cuestiones. Por ejemplo, que el gobierno nacional venía defendiendo a rajatabla el impuesto al cheque y ahora parece, de acuerdo a lo que dijo la presidenta el día de ayer, que están viendo la posibilidad de la derogación de este impuesto, que significa un ingreso de 23.000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. Está muy bien, es un impuesto extorsivo porque todo el que emite un cheque pierde un 0,6%. Pero este era un impuesto coparticipable. ¿Cómo se va a reemplazar esto en la coparticipación federal? Bueno, esta es la pregunta de los 23.000 millones de pesos, entre otros casos. Por el otro lado tenemos al jefe de gobierno, Mauricio Macri, que da la sensación que hace todo lo posible porque las muy buenas ideas, él mismo bombardearlas hasta que terminen siendo complicadísimas. El caso más sintomático es el de la Policía Metropolitana, donde puso jefes en su momento absolutamente observados por haber participado en la dictadura militar o en algún caso en el tema de la AMIA. Logró poner un jefe de la policía dentro de todo aceptado por el resto de las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires, pero ahora empiezan otro tipo de complicaciones. Tanto es así que este martes hay una audiencia por la interpelación tanto al ministro Montenegro como a Eugenio Bursaco, el jefe de la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿tanto cuesta las buenas cosas poder mantenerlas? Eso es lo que parece que no se entiende. La ciudad de Buenos Aires está sufriendo algunos cortes de calles por el tema del subte. Ya se está armando el subte E que va a llegar hasta Retiro. Vamos a ver cuánto tiempo tarda y si el gobierno nacional termina girando los fondos a la ciudad de Buenos Aires para que termine de hacer el subte. Algunas de las cositas que tenemos. Estamos con la legisladora de la ciudad de Buenos Aires que representa Encuentro Popular para la Victoria, María José Lubertino. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ayer lunes, una actividad bastante importante que tuvo que ver con la trata de personas. Fue una audiencia muy importante donde asistió mucha gente. Bueno, es un trabajo que muchos de nosotros venimos haciendo desde el movimiento de mujeres para instalar este tema de muchos años, de más de una década, y bueno, es un tema que se está abriendo paso en la conciencia ciudadana, pero fundamentalmente todavía queda mucho camino por recorrer en los cambios institucionales que hay que producir. Básicamente la trata de personas, lo mismo que el tráfico de drogas y temas tan graves como el tráfico de armas, el juego clandestino, son negocios que manejan fortunas a nivel internacional y que todavía no tienen una regulación acorde a la decisión política de delimitar estas actividades que tienen que ver con los movimientos de dinero y permitir que este crimen organizado no tenga posibilidades de mover sus fondos. Me parece que hay temas que son globales, en ese sentido, mientras siga habiendo posibilidad de tener paraísos fiscales al alcance de la mano, va a seguir habiendo movimientos de lavado de dinero y ese es un punto a destacar. Pero por el otro lado me parece que hay cosas muy concretas que podemos hacer en la cotidianeidad. Estamos en la ciudad de Buenos Aires con un montón de desapariciones de chicas, crímenes no esclarecidos de desaparición de personas, fundamentalmente mujeres jóvenes, y esto tiene una gravedad, pero también hay a la vuelta de la esquina en muchos barrios, en muchos lugares, whiskerías, hoteles, alojamiento, casas de masajes que son habilitadas con un determinado fin, pero que después funcionan como lugares de explotación de personas. Y eso es crimen organizado y eso, o sea, el ejercicio de la prostitución no es delito, pero sí lo es el proxenetismo. Hoy estaba pensando en eso, estuve por la zona de Núñez, que fue una zona que fue tristemente popular durante mucho tiempo por violaciones, especialmente a chicas muy jovencitas. Sí. Y vi que hay 2 o 3 boliches nuevos de ese tenor, ¿no es cierto? Por eso, aquí estábamos haciendo el otro día en la Facultad de Económicas un acto en memoria de Florencia Penacci, que sigue desaparecida después de tantos años, y cuando uno salía a la parada del colectivo encontraba los stickers ofreciendo niñas o jóvenes
y además lo hemos dicho desde el INADI, nosotros sabemos que detrás de los avisos clasificados, que muchas veces están en todos los periódicos, hay redes que deben ser investigadas y llevados hasta las últimas consecuencias. Y bueno, hemos encontrado por suerte algunos fiscales que están dispuestos a clausurar lugares cuando no son adecuados, pero acá el gobierno de la ciudad tiene una responsabilidad porque habilita muchas veces estos lugares y no está ejerciendo el control, claro, tanto en lo que hace explotación sexual como también en lo que hace a talleres clandestinos. Así que bueno, y la zona del Bajo Flores es un espanto con respecto a ahora tenemos una ley nacional, el delito es federal, hay una persecución, digamos, más clara como delito federal, pero esto no quiere decir que no haya que trabajar con las policías, con los jueces y fundamentalmente con un cambio de cultura que permita que no se naturalice la explotación de las mujeres, la explotación sexual de los migrantes, de los bolivianos, de los paraguayos y los peruanos. Por eso nos preocupa tanto esto que vos decías al principio de Macri y esta sospechada policía. Debe ser el único caso en el mundo que una policía que antes de salir a la calle ya había cometido varios delitos. Sí, una cosa increíble. Antes de salir a la calle, los que nos tienen que cuidar ya con su sola presencia eran personajes que habían cometido delitos. Y ahora el último caso es que se suspendió en estos días, pero por eso la fallida sesión especial en la que lo convocamos a Bursaco, jefe de la policía, y esperemos que haya reunión el día 9 y que venga Bursaco o el ministro Montenegro a dar explicaciones. Un personaje nefasto que encubría el proxenetismo en la ciudad de Buenos Aires, conocido y procesado por el encubrimiento de lugares donde efectivamente se explotaban mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Estas son las famosas cajas negras de las que hablábamos con el actual ministro Zaffaroni cuando estábamos en la constituyente de la ciudad, cuando hablábamos de las cajas negras de la policía y cuando pedíamos la derogación de los edictos. Claro. Entonces, Macri, por un lado, para tapar estos escándalos, vuelve con una propuesta de código de convivencia represivo y criminalizador de la pobreza, porque a mí también me molesta cuando alguien me lava el vidrio del auto y no quiero, o cuando alguien me pide plata cuando estaciono en algún lugar, pero esto no quiere decir que deban ponerse penas en relación a estas personas sin haber tendido puentes hacia soluciones que tengan que ver con la inclusión laboral de estas personas. Vamos a ver eso después del corte. ¿Cómo no? Ya volvemos.